Buenas noches. En esta ocasión vamos a intentar explicarles lo que significa el equilibrio desde el punto de vista de las concentraciones K-C. Para eso vamos a partir de algunos conceptos importantes del equilibrio para entenderlo primeramente eso. Bueno, el equilibrio desde el punto de vista energético es cuando simplemente un sistema pierde la capacidad de evolucionar espontáneamente, es decir, se acomoda a esa situación y no existe un desequilibrio o nivel o desnivel. Esto se lo consigue cuando alcanza un mínimo de energía, es decir, no evoluciona espontáneamente. Aquí tenemos, por ejemplo, un equilibrio de tipo estable. Notemos que si es que en la posición B tenía mayor energía, entonces cae por esta pendiente hasta el punto de menor energía, es decir, llega hasta un punto estable. Cualquier cambio considerable de energía en esta posición de A, no afecta realmente a su equilibrio, vuelve a esa posición de equilibrio. Eso significa que es estable. Es inestable, en cambio, en este segundo ejemplo, donde si está en la posición A, un pequeño cambio, eh, un pequeño empujón, provocaría, por ejemplo, que pase a una posición B, es decir, se altera el equilibrio y ahí se dice que el equilibrio es de tipo inestable. También puede ocurrir cuando tenemos una superficie horizontal en donde todo tiene la misma energía, entonces por tanto es indiferente, en cualquier punto de estos tiene la misma energía. Notemos que en todos los casos siempre la tendencia es a ir de mayor energía hacia menor energía. Bien, aquí les estamos integrando justamente a un gráfico los tres tipos de equilibrio. En la zona más baja de esta tobogán, en este valle más bajo tenemos un equilibrio estable y pequeños cambios o considerables cambios de energía no van a hacer que se desestabilice o se altere este equilibrio. En el punto de acá, donde tenemos un pequeño valle, notamos que pequeños cambios de energía tampoco provocarían un mayor cambio de este equilibrio, pero si aumentamos un poco más la energía, entonces podríamos provocar que caiga a este nuevo nivel más bajo, que es el estable. Esto se denomina metestable. Ya necesita eh, un poquito más grande los desequilibrios, la energía desestabilizante para poder salir de este estado metestable. En cambio, el inestable tenemos dos tipos de inestabilidades. Este tipo de inestabilidad donde inicialmente tiene las condiciones de equilibrio, pero apenas un pequeñísimo cambio en la energía, un pequeño empujón que se le pueda dar a esta esfera que está en este punto, vamos a lograr que se pase a un estado metastable o a un estado estable, dependiendo de la dirección a donde se le aplique esa pequeña energía, ese pequeño trabajo. En cambio, en el punto 2, la inestabilidad aquí, eh, simplemente no tenemos que hacer absolutamente nada, tiende a perder, es decir, como tiene la parte más energética, tiende a irse a una parte menos energética. Acá estamos representando la forma de estabilidad que depende también de la temperatura. Eh, a más 5 grados Celsius, el agua líquida es más estable. O sea, nosotros a 5 grados Celsius es fácil que nosotros tengamos el agua en forma líquida y no en estado de hielo. Si tendríamos un hielo a 5 grados, vamos a ver que se empieza a transformar en agua líquida. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que el estado estable realmente es en forma líquida, en el caso del agua, a 5 grados Celsius. A menos 5 grados Celsius, es decir, bajo el cero Celsius. En cambio, lo estable es el hielo, lo inestable es el agua líquida. Podemos tener agua líquida o poner agua líquida a menos 5 grados Celsius, pero vamos a empezar a ver que se transforme en hielo, es decir, pasa a este estado que es estable, que en este caso sería el hielo.
a 5 grados positivos el estado líquido es el estable, a menos 5 grados Celsius el estado sólido es el estable. Pero el equilibrio entonces puede ser de diferente naturaleza, puede ser mecánico y cuando es mecánico está relacionado con las presiones y obviamente cambios de volumen debido a las presiones. Claro, si tenemos una presión en el estado alfa mayor que la presión en el estado beta, entonces la presión en el estado alfa tiende a disminuir y en la presión en el estado alfa tiende a aumentar de manera que lleguen a una igualdad. Entonces, cuando han llegado a esa igualdad de presiones, entonces se dice que ha llegado a un equilibrio de tipo mecánico. Igual situación sucede pero en un equilibrio térmico donde una de las temperaturas es mayor que la otra temperatura. Entonces, claro, la mayor temperatura tiende a reducirse y la menor temperatura tiende a aumentar hasta llegar a igualarse, es decir, llegar a un equilibrio de tipo térmico. El equilibrio también puede ser material y cuando es material es de dos tipos. Un equilibrio químico, que ya lo vamos a revisar, sin embargo tiene que ver con los potenciales químicos que son desiguales, entonces nuevamente en el estado que es mayor tiende a reducirse y el estado que es menor tiende a aumentar hasta poder igualarse. Entonces es un cambio del número de moles, eso es lo que ocurre realmente en un equilibrio químico. También tenemos uno de tipo material que es el equilibrio de fases, que no se lo revisa en la parte de la química, y que el equilibrio de fases sobre todo tiene que ver con el equilibrio que puede existir en dos estados de la misma materia. Por ejemplo, agua, vapor, agua líquida, vapor, o puede ser agua líquida con hielo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, una masa de agua que presenta desniveles, entonces puede servir para aprovechar el paso de un nivel más alto a un nivel, a uno más bajo y realizar un trabajo útil. Es decir, las diferencias de energía, en este caso de nivel, que cuando hablamos de nivel estamos hablando de energía potencial, se transforma en trabajo útil, como en el caso de esta rueda. Eh, o una masa de gas comprimido también puede ocurrir lo mismo. La masa de gas comprimido entonces puede provocar un trabajo. ¿Cuándo se cumple eso? Obviamente estamos hablando en este caso de la parte del equilibrio físico, cuando la presión externa a un sistema es igual a la presión interna del sistema. Aquí tenemos un ejemplo de un globo en donde la presión atmosférica, que es la sección azul, es igual a la presión del aire que está dentro del globo, entonces obviamente se mantiene estable. Pero si es que la presión en el interior del globo es mayor que la presión en el exterior, por ejemplo, al aumentar la temperatura, entonces tiende el gas a expandirse en el interior del globo y entonces, por tanto, el globo tiende a crecer. Ajá. ¿Hasta cuándo? Crece hasta que, obviamente al crecer el globo, el gas en el interior se expande, es decir, aumenta el volumen y por tanto la presión se reduce y entonces la presión en el interior se empieza a reducir porque era más alta, entonces se empieza a reducir. ¿Para qué? Para igualarse con la presión en la parte externa. Y entonces ahí cuando se han igualado las dos presiones se dice que ha alcanzado el equilibrio. En el caso contrario, donde la presión externa es más alta que la presión interna, entonces obviamente el globo lo que le ocurre es que tiende a reducirse en volumen, a aplastarse, se hace cada vez más pequeño. Es decir, la cantidad de gas que estaba encerrada dentro de ese globo tiende a ocupar un menor volumen y ese menor volumen que ocupa entonces causa una mayor presión. Es decir, en el interior aumenta la presión. ¿Hasta cuándo? Hasta que se iguala a la presión externa. Obviamente, todo estamos suponiendo de que la presión, que la resistencia del material del globo sea suficiente para estos cambios. O sea, que no haya puntos débiles del globo donde pueda provocar una, que estalle, que explote el globo. Bueno, pero centrándonos a los aspectos básicos ya del equilibrio químico, entonces el estado de equilibrio eh, es
se habla en un estado en que la composición del sistema permanece constante en el tiempo. La composición. Entonces ahí estamos hablando de un equilibrio de tipo químico. En realidad eso se da cuando hay una reacción. Entonces dice, en una reacción que nunca llega realmente a completarse, pues se produce en ambos sentidos. Ahí se habla de una reacción, también se llama reacción reversible, porque se da en los dos sentidos. Los reactivos forman productos y a su vez estos forman de nuevo reactivos. Es decir, se da un equilibrio denominado dinámico. No es que la reacción se detuvo. Al inicio nosotros tenemos reactivos, esos reactivos empiezan a transformarse en productos y llega un momento donde parece que la reacción se detiene, es decir, nos sobran cantidad de reactivos y ya no se producen más productos, no se forman más productos. Aparentemente se detuvo la reacción, pero en realidad esto no ocurre, sino que lo que pasa es que con la misma velocidad que se descomponen los reactivos para transformarse en productos, también se descomponen los productos para transformarse en reactivos. Y entonces es una reacción realmente reversible y entonces en esa reversibilidad, justo en ese punto, se alcanza un equilibrio. Y eso se dice que cuando las concentraciones de cada una de las sustancias que intervienen, es decir, reactivos o productos, se estabiliza, entonces o sea, ya no se reducen ni aumentan, eso significa que han llegado al equilibrio químico. Bien, como habíamos visto, esta perspectiva cualitativa está hablando de un equilibrio de tipo dinámico, no es de estático, sino dinámico. Se sigue produciendo el proceso, pero a la misma velocidad. Los sistemas evolucionan espontáneamente siempre hacia un estado de equilibrio, eso ya lo hemos visto y lo hemos demostrado anteriormente, y las propiedades del estado de equilibrio son las mismas independientemente de la dirección de la que se alcanza, ¿no? O sea, independientemente si es de izquierda a derecha en la reacción o de derecha a izquierda en la reacción. Aquí tenemos un ejemplo de reacción del hidrógeno con el yodo. Una mol de hidrógeno reacciona con una mol de yodo para producir 2 moles de yoduro de hidrógeno. La flecha, la doble flecha que separa los reactivos de los productos nos indica que es una reacción reversible. Y cuando se alcance ese punto, significa que simplemente se ha llegado a un equilibrio de tipo químico. Y aquí podemos representar justamente las cantidades. Tenemos una gran cantidad de hidrógeno, una menor cantidad de yodo, y entonces vemos que, y claro, prácticamente no hay yoduro de hidrógeno. Está representado apenas con esa línea pequeña de rojo. Entonces, con el tiempo empieza a reducirse la cantidad de hidrógeno, a reducirse la cantidad de yodo y a aumentar la cantidad de yoduro de hidrógeno. De manera que después llega hasta este punto y aparentemente ya se detiene, ya no se reduce más la cantidad de hidrógeno, tampoco la de yodo, y tampoco aumenta la cantidad de yoduro de hidrógeno. Entonces en este punto se puede decir que ha alcanzado el equilibrio. Esto mismo se lo puede representar en coordenadas cartesianas, donde en el eje Y ponemos la concentración en moles sobre litro. Recordemos que las concentraciones, estamos hablando de concentración molar, y tiene una relación de moles por cada litro. ¿Y qué es lo que ocurre entonces en el tiempo? Como vemos, tenemos la cantidad de hidrógeno, la cantidad de yodo. La cantidad de yodo era más alta que la cantidad de hidrógeno. Y entonces la cantidad de yodo empieza a bajar hasta que llega a un punto donde prácticamente permanece constante. Es decir, ya no cambia, no es que prácticamente, no cambia realmente ya la cantidad de yodo. En ese mismo punto, pero claro, partiendo de una cantidad menor y en forma paralela, en este mismo punto tampoco ya cambia la cantidad de hidrógeno, es decir, llega una mínima cantidad de yodo y llega una mínima cantidad también el hidrógeno. Menor obviamente porque partió de diferentes cantidades. En el caso del yoduro de hidrógeno, en cambio, al inicio no había nada y entonces empieza a aumentar su cantidad hasta que asimismo en este punto llega a una cantidad máxima de yoduro de hidrógeno que ya no, aparentemente no se forma más. En realidad sabemos que se forma más yoduro de hidrógeno, pero al mismo tiempo el yoduro de hidrógeno se transforma en yodo y hidrógeno y eso a la misma velocidad, por eso ya no cambia las cantidades
o las concentraciones de ninguno, ni de los reactivos ni del producto. En este punto, donde ya permanecen constantes, entonces significa que se ha alcanzado el equilibrio. Existe otra reacción termodinámica, otra relación termodinámica importante que relaciona la energía libre con la reacción, con la composición realmente del sistema. Esto se establece a través del cociente de reacción. Pues para una reacción de tipo general, por ejemplo, A moles de A más B moles de B, producen C moles de C más D moles de D. Entonces se define el cociente de reacción Q como el cociente entonces de los productos, es decir, del producto de las concentraciones del producto, es decir, el producto C y el producto D se multiplican, entonces producto de las concentraciones de estas, las moles por litro de C por las moles por litro de D, pero elevado obviamente a sus respectivos coeficientes estequiométricos, en este caso a C minúscula y a D minúscula, en el numerador. Y en el denominador va lo propio, pero con lo correspondiente en este caso a los reactivos. Asimismo tenemos la concentración de A elevada a las moles de A por la concentración de B elevada a las moles de B. Este coeficiente Q, esto es en un momento dado, en cualquier momento, en cualquier instante. Obviamente entonces estas cantidades no van a ser las mismas y por tanto Q va a estar cambiando, va a estar variando. Elevadas todas las concentraciones a su coeficiente estequiométrico siempre, ¿no? CD en el caso de los productos y AB en el caso de los reactivos. Muy bien. Entonces, para expresar las concentraciones de estas sustancias va a depender del estado de agregación, es decir, si se trata de sólidas, líquidas, en solución, gaseosas, etcétera, ¿no? Entonces, las sustancias disueltas tienen una concentración de tipo molar, es decir, de moles sobre litro. Los gases, es más conveniente en gases utilizar las presiones en atmósfera, sin embargo, también se puede relacionar con la concentración molar, como vamos a verlo más adelante. En caso de los sólidos y líquidos puros, se toma un valor de 1 en este caso. Para el agua, que es el disolvente general, entonces obviamente se toma un valor de 1 porque el agua está en forma líquida, como dice aquí, y además de una sustancia pura. Entonces la relación existente entre la energía libre y este coeficiente viene dado por esta fórmula, en donde el cambio de energía libre es igual a un cambio de energía libre estándar más R, que es la constante general de los gases, por la temperatura a la que se produce esta reacción química y por el logaritmo natural de este cociente. Como dijimos, el equilibrio es dinámico y las concentraciones netas no varían porque se están dando simultáneamente los procesos tanto directo como inverso a la misma velocidad, como mencionamos hace un momento. Aquí estamos viendo algunos equilibrios. El equilibrio químico, las concentraciones de las sustancias permanecen constantes, pero se trata de un equilibrio dinámico, no estático. Los representamos el equilibrio químico con una flecha en doble sentido, que es lo que habíamos dicho, es decir, esto es lo que representa una reacción reversible y eso significa que alcanza un equilibrio. Si añadimos más reactivo A en esa reacción, toda la reacción obviamente se desplazará hacia la derecha. Si es que había alcanzado el equilibrio, ya se detuvo y añadimos más A, tiene que desplazarse a la derecha. ¿Por qué? Porque ese cociente Q tiene que mantenerse constante. Entonces dice, al aumentar la concentración de A, la velocidad del proceso directo aumenta. Entonces consumiéndose A y B, también obviamente se consumirá B, y se genera C y D. Cuando el tiempo pasa,
Entonces se alcanza un nuevo equilibrio en el que las concentraciones permanecerán, o sea, se estabilizarán nuevamente y aunque tengan diferentes valores las concentraciones, resulta que el equilibrio o la constante que vamos a ver, que se llama de equilibrio, va a ser la misma, va a mantenerse la misma. Cuando una reacción entonces se encuentra en equilibrio, la relación que existe entre las concentraciones de los productos y de los reactivos, observados experimentalmente, viene dado por lo que se llama la ley de acción de masas. En el equilibrio químico, el coeficiente de reacción es una constante. O sea, ese valor de Q, ya cuando se alcanza el equilibrio químico, no cambia, no varía, ya no cambia. Esta constante depende solo de la temperatura, es decir, solamente la temperatura podría hacer que cambie esa constante y esa constante se conoce justamente como constante de equilibrio. Que si utilizamos las concentraciones, como vimos, sobre todo para el caso de líquidos, pero también puede ser para el caso de gases, entonces se habla de Kc. Y aquí está. Entonces simplemente la concentración de C elevado a la C, pero ya en el equilibrio es igual a la concentración del otro producto que es D elevado a la D moles de ese producto, pero en el equilibrio, igualmente para las de los reactivos en el equilibrio. Se suele poner también como Ke de equilibrio y Kc porque está en base de las concentraciones de las sustancias, tanto de productos como reactivos. Entonces, conocer la constante de equilibrio nos permite predecir qué sentido se producirá la reacción. Es decir, eh, regresando a la fórmula anterior, si es que nosotros tenemos un Kc muy grande, significa que la concentración de los productos o numerador es mayor que el denominador, o sea, concentración de los reactivos, lo que quiere decir que el desplazamiento es mayor de izquierda hacia derecha, desde los reactivos hacia los productos. Y obviamente, si es que es muy pequeña, es al revés. Entonces, comparando el cociente de reacción Q con la constante de equilibrio K, entonces Q se calcula a partir de las concentraciones en cualquier momento, es decir, las existentes de reactivos y productos en cualquier instante. K, en cambio, son las mismas concentraciones, pero ya en el momento que aparentemente se ha detenido la reacción, es decir, ha alcanzado el equilibrio. Y ese es un dato que está tabulado y es conocido para una temperatura determinada. Consideremos, por ejemplo, la reacción general, la de A moles A más B moles B y C moles de C, produce C moles de C y D moles de D. Entonces, el cociente es de aquí, con las concentraciones que podríamos tener al inicio, cualesquiera que sean de los productos y de los reactivos, elevados a sus respectivos coeficientes. Una vez que ha pasado el tiempo, vemos como que la reacción se ha detenido y entonces estas concentraciones han llegado, en el caso de los productos, a su máxima concentración y en el caso de los reactivos a su mínima concentración. Entonces, por tanto, se dice que son concentraciones ya en el equilibrio y con eso hemos encontrado entonces este K. Si es que nosotros desplazamos del equilibrio, es decir, aumentamos la concentración de uno de estos productos, entonces, ¿qué va a ocurrir? Es decir, crecerá el numerador y al crecer el numerador, entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Como esto se alteraría, porque ya va a aumentar el numerador, entonces, para que se mantenga el mismo valor de K, entonces tiene que reducirse la concentración de los productos y aumentar la concentración de los reactivos. En otras palabras, que se produzca la reacción en sentido inverso, o sea, de derecha hacia izquierda. Si es que nosotros aumentamos, en cambio, la cantidad de los reactivos, lo que va a reducirse es el denominador inicialmente en la constante. Y entonces, para alcanzar el nuevo equilibrio, tiene que, obviamente, ahora reducirse la cantidad de los reactivos y aumentar la cantidad de los productos. En otras palabras, darse la reacción de izquierda hacia derecha. Entonces, aquí está. La concentración de A y B mayor que la concentración de A en el equilibrio y de B en equilibrio.
o sea que tenemos concentraciones más en el lado izquierdo al principio. Entonces, si es que es mayor, tiene que empezar a reducirse. ¿Para qué? Para que alcance las concentraciones del equilibrio. Siempre la tendencia es alcanzar el equilibrio. Esto significa que en las condiciones iniciales Q va a ser menor que K. ¿Por qué Q es menor que K si esto aumenta? Porque recordemos que estos son reactivos y los reactivos están en el denominador. Entonces eso hace que Q sea menor, porque el denominador, al ser más grande, entonces la fracción es más pequeña. Entonces por eso dice que Q es menor que K. Eso en el sentido directo. Es decir, observaríamos un desplazamiento desde la izquierda hacia la derecha. Si es que las concentraciones de los reactivos eh, al inicio son iguales a las concentraciones ya del equilibrio, entonces aparentemente no se produce ningún tipo de reacción. En otras palabras, este cociente Q es igual a la constante de equilibrio. Claro que sí, porque hemos alcanzado simplemente el equilibrio. Entonces, aquí ya está en el equilibrio, no tiene ningún tipo de desplazamiento. Y claro, la otra opción es de que estas concentraciones al inicio sean menores que las del equilibrio. Entonces, si son menores que las del equilibrio, obviamente entonces son los productos los que van a empezar a transformarse en reactivos para que aumente este denominador y se reduzca el numerador. En otras palabras, el cociente al principio, como esto es menor y los reactivos están en el denominador, entonces significa que Q va a ser mayor que K, que la constante de equilibrio. Entonces, eso significa que la reacción va a desplazarse desde derecha hacia izquierda, en el sentido inverso. Bueno, pero ¿cuánto vale esa constante K? Bueno, se puede determinar experimentalmente, es decir, ponemos los reactivos y esperamos hasta que veamos que se detiene la reacción. Por varios métodos se puede ver cómo se detiene la reacción. Y cuando se detiene la reacción, entonces se mide las concentraciones finales, tanto de productos como de reactivos, y entonces podemos calcular el valor de K. No siempre es fácil medir las concentraciones de todos los reactivos y de todos los productos, y más que nada porque están mezclados. Pero es factible, al menos en teoría, hacerlo experimentalmente, determinar el valor de K. Ahora, también se puede, cuando no se hace experimentalmente, se puede calcular a partir de datos termodinámicos a través de la ecuación que relaciona la energía libre de Gibbs con el coeficiente de reacción que pusimos anteriormente. Es decir, esto, donde la energía libre es igual a la energía libre estándar más la constante de los gases por la temperatura a la que está produciéndose la reacción y por el logaritmo natural de ese cociente que es Q. ¿Qué sucede en el equilibrio? Bueno, en el equilibrio hemos dicho que el cociente es igual a la constante de equilibrio. La existencia del equilibrio en un proceso reversible implica que la variación de la energía libre es nula. O sea, el delta G, la variación de energía libre, es igual a cero. Por tanto, entonces, como delta G es igual a cero, entonces básicamente nos queda que, bueno, esto viene a ser todo, ¿no? Básicamente nos queda que la constante, el cociente es igual a la constante de equilibrio. Aquí está. Entonces ese cociente nos va a quedar de esa manera. Ponemos cero, nos permite calcular la constante de equilibrio, está acá, a partir de los datos termodinámicos de estándar de las energías libres. Estos datos de estándar de las energías libres de las sustancias puras los encontramos en tablas. Es decir, despejamos simplemente K como E elevado a la menos la variación de energía libre estándar que se encontramos en tablas sobre RT y con eso encontramos el valor de K. Un ejemplo, calcular a partir de datos termodinámicos la solubilidad del yeso a 25 grados Celsius expresada en gramos sobre litro. Este puede ser un ejemplo. Pero aquí preferimos utilizar el ejemplo con el hidrógeno y el yodo.
Entonces veamos cómo se produce. A 490 grados Celsius, la constante de equilibrio para la reacción es de 45,9. Aquí no estamos poniendo ni siquiera unidades, sabemos que se trata de 45,9 como constante de equilibrio y nada más. ¿Ok? Este, y que va a ser el valor en realidad de Kc. No se pone unidades, bueno, va a depender en realidad de las unidades de la misma expresión que se tenga al final, pero aquí le vamos a dejar sin unidades, lo único que sabemos es que corresponde al valor de Kc, es decir, de la constante de equilibrio cuando los reactivos y productos están medidos como concentración en moles sobre litro. Nos dice que esta reacción vamos a hacer en un recipiente que tiene un volumen de 1 litro. Notemos que todos estos son gases y se colocan, dice, una mol de hidrógeno y una mol de yodo. Es decir, una mol. Es decir, se colocan cantidades que se suelen denominar equimolares, tienen el mismo número de moles, pero al mismo tiempo de ser equimolares, como la reacción me dice que a partir de una mol de hidrógeno necesito también una mol de yodo, también es estequiométrico. Cuando coincide con la estequiometría, con la ecuación química, entonces te dice que también es estequiométrico además. Entonces aquí son estequiométricos y sabemos que a partir de uno de hidrógeno y uno de yodo deben formarse dos de yoduro de hidrógeno. Es lo que nos dice la reacción. Y nosotros estamos colocando uno de hidrógeno y uno de yodo. ¿Ok? Ahora, estamos tentados a pensar que si ponemos uno de hidrógeno y uno de yodo, entonces van a formarse dos de yoduro de hidrógeno. Esto sería cierto si es que la reacción fuese irreversible, es decir, todos los reactivos se transformarían en yoduro de hidrógeno. Pero como nos pone la doble flecha, significa que no, que la reacción es reversible, por tanto llega a un punto de equilibrio. Es decir, no todo el hidrógeno se transforma en yoduro de hidrógeno. ¿De acuerdo? Es decir, llega un momento en donde la velocidad con que el hidrógeno y el yodo se transforman en yoduro de hidrógeno se iguala a la velocidad con que el yoduro de hidrógeno se descompone nuevamente en hidrógeno y en yodo. Ahora bien, ¿qué es lo que me pregunta? Me pregunta cuáles son las concentraciones de las tres especies en el equilibrio. Si no sabemos que estas no nos quedan en 0 y esta está en 2, entonces ¿en cuánto nos queda el yodo, en cuánto nos queda el hidrógeno y en cuánto nos queda el yoduro de hidrógeno? Eso es lo que nos está preguntando básicamente aquí. Muy bien. Entonces, fácilmente podemos trabajar con todo este enunciado, sin embargo se puede ver mejor en esta tabla. Entonces, al inicio, lo que nos indica el problema es que tenemos un mol de hidrógeno y tenemos un mol de yodo. Claro, se entiende que no hay nada de yoduro de hidrógeno porque todavía no ha reaccionado. Al inicio solamente ponemos los reactivos. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuánto me reacciona de este hidrógeno? No lo sabemos, le ponemos X moles. ¿Cuánto me reacciona de este yodo? Tampoco lo sabemos, le ponemos X moles. ¿De acuerdo? ¿Cuánto reacciona del yoduro de hidrógeno? Bueno, no me va a reaccionar nada. Hasta que llegue incluso al punto de equilibrio no va a reaccionar nada. Le ponemos 0. Ahora, ¿cuánto se produce de hidrógeno? Claro, al momento que tenemos un mol no se produce nada. El de yodo tampoco se produce nada porque está todo en el sentido de izquierda a derecha. Solamente pusimos reactivos, está produciendo hacia la derecha. ¿Y cuánto se produciría si es que todo, es un supuesto, si todo el hidrógeno y yodo trabajarían? Obviamente, de acuerdo a la estequiometría, un mol de hidrógeno y un mol de yodo reaccionan para producir 2 moles de yoduro de hidrógeno. Entonces, por eso es que aquí no sabemos cuánto reacciona. No reacciona el un mol y un mol. Reacciona X y X. Entonces, lo que se va a formar en proporción es 2X. ¿De acuerdo? Y es lo que estamos poniendo aquí, 2X. Entonces, en el equilibrio, cuando queremos recordemos que aquí queremos saber cuánto reacciona hasta llegar al equilibrio. Entonces, la cantidad que nos va a sobrar en el equilibrio va a ser 1 menos la cantidad que reaccionó, que es X. Entonces, 1 menos X para el hidrógeno. Para el yodo, que pusimos también 1, será 1 menos X, también 1 menos X. Y claro, en el equilibrio, la cantidad que se produjo de yoduro de hidrógeno es 2X. Muy bien. Hecho esto, entonces simplemente nos vamos al planteamiento de la constante Kc. Entonces la constante Kc son los productos divididos para los reactivos. En este caso hay un solo producto.
yoduro de hidrógeno. La concentración del yoduro de hidrógeno en el equilibrio, eso está elevado al cuadrado, porque dice de acuerdo a la estequiometría. Como en la estequiometría este es 2, pues está elevado a la 2. Dividido para la concentración de hidrógeno elevado a la 1 por la concentración de yodo elevado a la 1 de acuerdo a la estequiometría. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto es en el equilibrio? Bueno, en el equilibrio ya tenemos aquí las cantidades, aunque están en forma algebraica. De yoduro de hidrógeno es 2x, eso está al cuadrado. De hidrógeno es 1 menos x, de yodo es 1 menos x. Entonces, por tanto, me va a quedar 2x sobre 1 menos x, esto elevado al cuadrado. Claro, este 1 menos x por 1 menos x es 1 menos x al cuadrado y por eso nos quedó esta expresión. Y esto sabemos que es igual a 45.9. Entonces, básicamente tenemos que resolver esta ecuación, que es sencillo. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, o podríamos hacer, por ejemplo, como esto está elevado al cuadrado, tenemos que eliminar el primero al cuadrado, sacamos la raíz de aquí, se elimina el cuadrado y sacamos la raíz de 45.9 y nos va a dar un número. ¿Sí? No nos importa por el momento cuál. ¿Ya? Eh, como aproximación nos tiene que dar un valor entre 6 y 7, más tendiendo hacia el 7. ¿Ya? Este número sacar la raíz cuadrada. Ahora, este 1 menos x pasaría a multiplicar a este número que es 6 algo, y esto sería igual a 2x. Juntamos las x y las despejamos, y entonces al resolverla vamos a obtener el valor de x. ¿De acuerdo? Ese es básicamente cómo se resuelve esto. Bueno, me faltó quizás terminar y poner el valor de x, pero esa es la forma. Ahora, aquí estamos partiendo de eso, pero podemos partir de cualquier cantidad inicial. Por ejemplo, que el hidrógeno sea 2 veces lo que te estoy poniendo el yodo, o sea, 2 moles y aquí 1. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa adicional también. Aquí estamos partiendo de un mol y un mol, pero en realidad no se pone las moles, se pone la concentración. Entonces, como el recipiente tiene 1 litro y son gases, ocupan todo el volumen disponible, por eso es la concentración en realidad de 1 mol por cada litro, o sea, dividiendo el 1 para 1. Yo puedo cambiar el problema y ponerle, por ejemplo, 2 litros del recipiente. Entonces, obviamente, aquí sería 1 para 2, media mol sería inicial, y claro, obviamente media mol también de yodo. ¿Ya? Entonces, hay variantes que se pueden ir dando, lo importante es que se siga haciendo esto, ¿no? Entonces recuerden los diferentes variantes que pueden ocurrir con esta parte. Esto es lo que se llama Kc. Este Kc, por supuesto, está relacionado también con Kp y con la constante de equilibrio en términos de las fugacidades. Espero que hasta aquí les sea de utilidad.